Con ustedes para América Latina y para el resto del mundo, mi canal sobre opinión, temas geek en general, deportes, motor, ciencias, historia, misterio, astronomía, entre otros fines. O sea, mi videoblog de Archivos Digital Comic Universe, un canal dedicado a temas random, presentado por mí, Blahop. Bienvenidos a mi canal. Toca hacer como el procedimiento para comenzar este directo. Ustedes saben que como eso es un video que va a ser resubido, entonces yo soy Blackout para Archivos Digital Comic Universe, el canal de Twitch, y su canal videoblog Archivos Digital Comic Universe Videoblog by Blackout. Es un video que será resubido del canal. Bueno, nuestro tema de discusión ya esta noche, como acaba de mencionar antes en lo que llamamos el corte previo, bueno, el tema de hoy es que vamos a tocar lo de el tema, cómo sería realmente un apocalipsis zombie tomando en cuenta referencias a videojuegos o películas, o sea, y teniendo en cuenta como ese ambiente de pandemia que estamos sufriendo hoy en día, pero recreado y representado de manera aproximada, no todo es igual, ¿no? Y bueno, ahí como se dan cuenta estoy mostrándole alguna, como a manera de diapositivas, algunas referencias culturales de los videojuegos o series de televisión o películas. Hoy consideramos hoy en día que el personaje más ilustre del género en el cine de terror de zombies es el fallecido director de cine George Romero, que es el que nos presentó realmente el modelo de zombie moderno, prácticamente contemporáneo, ¿no? Originalmente hay que decir que los zombies es un ser que tiene hecho un origen, digámoslo así, en la cultura afrodescendiente, bueno, africana, perdón. A veces hay que tener mucho cuidado con esos términos, ¿no? Sobre todo porque es un término que usualmente se ha venido dando para la forma en que ellos muestran a, los, a, los, a las personas fallecidas, ¿no? Ellos usan un ritual religioso normalmente y de acuerdo a la cultura, por ejemplo, en Haití, toda esa región de donde hubo presencia hispánica en el siglo XVI, XVII, cuando traían a los esclavos negros, traían muchos de los cultos paganos del continente africano. En algunos países no necesariamente era así, obviamente están en algunas regiones de Asia, aunque con diferencias, ¿no? Y había una serie de rituales en el que el zombie, la persona como tal, servía a voluntad, ¿no? Hoy podemos decir que los zombies de alguna manera en la vida real eran controlados a través de diferentes rituales, el verdadero zombie de la vida real, ¿no? Con estos rituales, por ejemplo, en los años 50 se sabía muchos de algunos rituales que se conservaron en países como Haití, sí, en estas regiones donde ha predominado mucho la cultura afroamericana, sí, afroamericana, afrodescendente, afrocultural, ¿sí? La cultura negra. Y por lo general eso lo hacían parte de sus rituales de santería. Entonces a estas personas que aparentemente o estaban muertas o estaban en un éxtasis de control mental, digámoslo así, entonces se podían utilizar a voluntad para diferentes labores. Eso más o menos es como el contexto cultural que le dan al personaje. Pero no fue con sino con el cine de terror de parte de los años 20, los años 30 si no estoy mal. Bueno, pero no equivocarme, disculparán para el cinéfilo, pero bueno, que coge la imagen tradicional del zombie y lo convierte en una criatura de terror, ¿no? Entonces ya pasa ese personaje que se les prenden brazos, la parte de acá como, como la piel como el cuerpo ya todo muerto, sí, o sea, ya como las imágenes, ¿no? Ya todo cadavérico, sin vida, que de alguna manera u otra es reanimado por alguna magia, digámoslo en este caso, y en algunos casos la cultura fue cambiando tanto la imagen que lo empezó a retratar
como la representación de una enfermedad, de un apocalipsis, en este caso, lo que hoy llamamos hoy el apocalipsis zombie, ¿no? La imagen del zombie ha cambiado. Antes era una criatura cadavérica, y a veces en los videojuegos lo conocen como la criatura, como aquellos, bueno, no los videojuegos, ¿cómo se llama esto? Como ese retrato cómico del monstruo que quiere comer cerebros, que va caminando como que les digo, como una criatura como tonta, digámoslo así, ¿sí? El personaje que en un principio solía ser una representación como cómica de los monstruos, y en el comienzo pues eso fue una idea que después, obviamente, al tomar más seriedad el cine de terror, ya le fue dándole un poco más de carácter al personaje, ¿no? Hoy en día pues ya la representación ya está, obviamente, tomando en cuenta las pandemias, que hay un contexto donde una enfermedad puede transformar a una persona en una persona agresiva, y que esa agresión produce un tipo de zombificación que va terminando por ser una amenaza considerable. Eso más o menos es lo que ocurre en este caso, ¿no? Entonces uno tiene los ejemplos del Amanecer de los Muertos Vivientes, de George Romero, La Armada de la Oscuridad, algunas películas donde incluso el zombie se fusiona con la concepción del demonio, tipo Evil Dead, otras versiones del zombie, el corredor rápido, que ya es con una habilidad. Entonces ya es cuando juega la cuestión de la historia. Y bueno, aparte de eso, ha tenido diferentes publicaciones en el anime japonés, en el manga. Tenemos algunas obras de cine asiático, como ¿cómo es? De la película de zombies, el Tren a Busan, ¿sí? Famosa Tren a Busan, que es la película que de pronto ha generado una gran aceptación por parte del público y tienen esa trascendencia. También tenemos Zombieland, la película esta que hizo Arnold Schwarzenegger. Bueno, no es que sea, es otra película, pasa a ser otra película además de zombies, pero que fue que es una película muy reciente, como el 2017, 2018, y más o menos busca como contemplar algún tipo de historia donde hay gente pero que está tratando de sobrevivir a este tipo de catástrofes. De hecho se llama Maggie, ¿sí? Y se encuentran con unas criaturas algo mutadas y con rasgos de atacar, ¿no? Entonces, por cada mordida te van convirtiendo en un zombie, ¿no? Obviamente en los videojuegos te va mostrando cómo va evolucionando esta criatura, ¿no? Algunas incluso se vuelven más peligrosas que las otras, algunas sufren algún tipo de mutación. Bueno, eso es más o menos lo clásico de este tipo de criaturas. Bueno, ya hablando, obviamente, bueno, esto ya lo podemos cambiar. Esta es una, y bueno, vamos a empezar como para ir mostrando más o menos de lo que vamos a tratar. Bueno, ahí les vamos dejando más o menos un video del famoso videojuego Last of Us. Esto es un gameplay que me conseguí, pero bueno, era como para más o menos detallar el tema. Bueno, empezando, primero que todos los zombies, como han tenido toda esa evolución, pues podemos empezar diciendo que el apocalipsis zombie en sí es un escenario que normalmente ha sido particular en la ficción apocalíptica, de ciencia ficción o terror. Incluso se ha llegado a hacer documentales por parte de canales como Discovery, pero ambientándolo, o sea, tratando de explicar desde el punto de vista científico, ¿no? Si tenemos que demitificarlo, es que resulta pues que estamos en un ambiente, por ejemplo, un primer punto puede ser que las enfermedades, por ejemplo, hoy en día, que están jugando un rol importante en ese tipo de temas de ficción, nos están mostrando una aproximación de la forma, o ¿cómo se dice? Como la poca, ¿cómo se capacidad, llamámoslo, de acción de un grupo determinado de autoridades en todo el mundo, ¿no? Un ambiente en la vida real para que se presente esta situación prácticamente a
a nuestra especie humana nos coge desprevenidos si se pudiera dar este tipo de fenómenos, ¿no? Por ejemplo, entre esos tópicos que se han tratado dentro de este tipo de fenómenos de ciencia ficción, bueno, no de ciencia ficción, del género del terror, bueno, y también tienen sus elementos de ciencia ficción, bueno, ¿no? Es que cuando se produce la aparición, pues como nunca antes, es tan repentina que tú estás viviendo una vida normal y ves que por las noticias se está pasando diferentes muertes o que los humanos están reaccionando de una forma tan extraña como lo muestran usualmente en películas 28 días después, que empiezan a atacarse entre sí o que dejan desolado. Esto es un ambiente que en teoría puede darse, pero con una gran problemática. El problema de todo es que la reacción de una persona es que comienza un periodo de histeria colectiva. La gente va a estar desesperada por buscar refugio, por sobrevivir. Hay algo que sí aciertan mucho en las películas, y esto se está viendo en algunas ocasiones, es que como seres humanos no estamos preparados ni siquiera para afrontar una pandemia, ¿no? El tema de la pandemia es lo que involucra generalmente hoy en día ese concepto de zombie, ¿no? Entonces llega, por ejemplo, en un ambiente de hoy en día, la sociedad podría estar tan alterada que lo que es evidente lleva a que los gobiernos puedan tomar decisiones muy complicadas, sobre todo porque digamos, los refugios para albergar diferentes personas para llevar a cabo, tratar de salvar la población o tratar de protegerla contra este fenómeno, de todas maneras se les va a salir de control. O sea, no hay del todo el ambiente de las películas muestra hasta cierto punto cómo la sociedad reacciona ante este tipo de catástrofes. No estoy hablando del catástrofe en zombie en sí, sino cómo reacciona ante una emergencia, en este caso una emergencia sanitaria. Hoy estamos, por ejemplo, viviendo lo que es este aislamiento, que al principio comenzó con sus diferentes dudas de cómo empezó a controlarse. Bueno, eso es solo una enfermedad, pero ¿qué sucedería cuando hay una pandemia donde se sale de control? Entonces es cuando sucede este incremento de casos, ¿no? Si lo relacionamos con un apocalipsis zombie, o sea, cuando empieza a aparecer un brote de personas con la enfermedad, lo primero que todo es que la gente o sea, las cifras serían mucho más alarmantes, sería mucho más complicado que el tratamiento de una enfermedad. Básicamente, la zombificación de la sociedad sería en menos tiempo de lo que se está gastando una población en infectarse con una enfermedad como la que ya hoy nosotros sufrimos actualmente. Eso es por un lado, ese es el primer punto. Número 2, las medidas no van a servir completamente. No van a servir en función de que no a todos nos va a proveer la misma garantía de un sitio seguro. Perfectamente, las Fuerzas Armadas pueden entrar perfectamente a reaccionar con el consentimiento del presidente, de la autoridad, a que la única manera de acabar o por lo menos reducir el riesgo de infecciones, que como mínimo tienen que sacrificar personas. Algunas películas nos muestran esto, y es casi como llevarnos a la condición de la sociedad como es. Ver esa otra cara de la naturaleza, de los seres humanos. O sea, hay un factor social, cultural, en el que nos va a determinar si la ayuda al prójimo la va a poner, como se dice, en duda, ¿sí? Normalmente, si encuentras a una persona pobre y si es una persona de buen corazón, la va a ayudar, le va a dar de comer. En este caso, en este tipo de situaciones, un apocalipsis zombie va a cambiar mucho las cosas. Sí, habrá un grupo de personas que van a buscar proteger a otras y a ayudarlas, pero otras por buscar esa concepción de desmitificar
de mitificar, no, de buscar sus propios intereses personales para salvarse por sí mismo, muchas de estas reacciones se van a interpretar con hechos de violencia, con hechos o sea, que no les importe nada las vidas. O sea, aquí hay un ambiente donde la sociedad va a mandar al carajo todas las leyes, todas las reglas morales y éticas. Va a buscar uno protegerse como si nada. Eso por un lado lo que le sucede a la sociedad. Por el otro, la gran cantidad de infecciones va a propagar lo suficiente como para que ocurra diferentes fenómenos de extensión de las diferentes medidas sanitarias que obligan obviamente a aislamiento. Pero ojo, me puse a pensar cuando yo vi, por ejemplo, el gameplay del Last of Us The Us 2, el 1, bueno, de cómo eran que se establecían más o menos las zonas seguras. Yo encontraba un error de pronto, no es de juego, no, los videojuegos son lo que son y son plantaciones exageradas. Digamos, para construir los refugios realmente, para albergar a estas personas, es muy complicado contra el tiempo, más que nada porque hay diferentes zonas donde digamos, las autoridades que se están encargando de salvaguardar a las personas no tienen mucho tiempo, porque perfectamente muchos de estos tienen que recurrir a detener a los pocos infectados, detenerlos. Por otro lado, habrán ciudades donde se tendrá que llegar a tomar medidas extremas, incluso así sea con personas que no están infectadas. Una de esas, las medidas que un gobernante es destruir la ciudad. Esa es una opción que he estado pensando y que muy pocas veces los videojuegos o las películas lo han llevado. Por ejemplo, uno mira Guerra Mundial Z, toda la cantidad de esos zombies cuando se suben en una de las escenas de la película, cuando forman una torre, a veces uno pensaba, pero ¿por qué no los pueden detener con algún artefacto, no? Obviamente, uno debería pensar que lo más obvio era destruir la ciudad para evitar que se siguiera propagando el virus, ¿no? Entonces, lo que en la vida real sería de pronto no inmediato, no es que se vaya a dar de manera inmediata. Las autoridades tienen que tomar una decisión final. Listo, aquí alcanzamos en una base militar a salvaguardar XY número de personas, pero no son suficientes las medidas. ¿Qué es lo que tiene que conllevar? A que las medidas determinen que las fuerzas militares tengan que destruir una ciudad y aislarla, porque obviamente ese aislamiento no implica construir en obras muros para separar a los infectados, ¿no? ¿Eso qué va a conllevar? Que como mínimo tienen que cerrarla o clausurar por completo. Eso es una medida que normalmente cuando ustedes están tratando, por ejemplo, en un hospital o en un lugar que se propagan enfermedades y hay ciertas situaciones, bueno, no tanto con más bien, pero lo cambio. Sucede como lo que ocurrió con la ciudad de Pripyat como el caso. Bueno, esto es más o menos, de hecho, lo más parecido con lo de Chernobyl. Que fue la planta que estaba cerca de la ciudad de Pripyat, que tuvieron que evacuar. Lo primero que va a pasar es esa evacuación, ¿sí? Pero si hay personas que ya, a pesar de que no están con la enfermedad y quedan atrapados, que en gran parte de la población, dada la cantidad de densidad poblacional que cada ciudad tenga, dependerá si un porcentaje no mayor al 60%, de 40 al 60% más o menos, que quede en la ciudad, si vale la pena rescatarlos o no, porque perfectamente los zombies que estarían dentro, en este caso los infectados, los van prácticamente a tomar como se dice, por la soga al cuello, los van ya a acercar y no van a poder hacer nada. Lo que mínimo vendría uno a tomar si uno fuese el presidente, es tumbar la ciudad, precisamente porque necesitan determinar zonas cuáles deben ser seguras. En una película perfectamente te cierran la ciudad, te la abandonan, pero nunca se ha mostrado, digamos, que el personaje X, el presidente, que como última medida use armas de destrucción masiva, que es lo que yo diría que en un ambiente de vida real, si no se controló a tiempo y se salió de control la pandemia, perfectamente una ciudad puede ser destruida con una arma de destrucción masiva.
Eso primero que todo. Por otro lado, se requiere hacer estas medidas para despejar, que no hayan más, pero para que no queden más infectados. Y lo más probable es que incluso en los mismos refugios siempre se va a colar un pequeño porcentaje de personas infectadas que se van a convertir en estos zombies, ¿no? Entonces el zombie va a tratar o sea, es como cuando queda el tubo el tubo de botella, ¿cómo se llama? El efecto de tubo de botella, bueno, en el que van a quedar tan aprisionados que al menos un porcentaje de estos infectados se va a prácticamente como se va a infiltrar y va a empezar a ocasionar estragos. Eso es por un lado. Por el otro, una de las cuestiones de pronto que a veces se establecen en algunas películas o algunos videojuegos es que quizás las zonas seguras sí son las zonas a campo, al aire libre, lo que es el campo, ¿no? En cierta medida, hasta cierto punto, sí es conveniente, digamos, si es una persona que ha escapado de una ciudad, va a llevar a ese rollo de que el mejor lugar para ocultarse de esta presencia sea una casa abandonada en el campo, o sea, una granja, una finca, ¿no? Una cuestión de esas. Serían uno de los pocos lugares. Sin embargo, si hay pequeñas regiones de personas infectadas que se han logrado desplazar a través de cualquier medio de transporte, lo van a hacer de todas maneras. Pero como les decía, los refugios temporales no siempre son los más seguros, a pesar de que en algunas versiones lo pueden presentar así, ¿no? Porque en la vida real, perfectamente, la migración por hambre, los zombies, si llegan a tener o a mostrar un signo de moverse, de trasladarse de un sitio a otro, o sea, como son personas que no tienen la voluntad como tal, van a mostrar algún tipo de apetito que los va a llevar a trasladar. Es un fenómeno que sucede con las especies cuando se empiezan a migrar de un lugar a otro, ¿no? El instinto de la criatura zombificada perfectamente puede conllevar a eso, pero sería muy raro, sería muy raro. Hay ciertas condiciones que cierto tipo de enfermedades causan diferentes, como se dice, efectos, ¿no? Si en este caso fuese un zombie, lo mínimo normalmente es que no se va a trasladar, ¿no? Aparentemente, pero sí podría llegarse a dar, ¿no? Entonces ese es el fenómeno. Pero si en caso de hacerlo, obviamente ningún sitio es seguro. Eso por un lado. Por otro, bueno, volviendo a los refugios, bueno, supongamos que hay un pequeño grupo de personas logra establecerse en un sitio determinado que aparentemente es seguro, ¿sí? Pero igual hay una zona como las películas, ¿no? Que muestran esa cuestión de que arman un refugio, pero el problema no es tan sencillo, ¿no? Porque a medida que pasan meses y años, los materiales ya no son tan sí son disponibles, pero se van reduciendo drásticamente porque no hay un grupo de personas que se dedique a fabricar los materiales de construcción. Las personas, como en las películas, sí se puede decir que eso sí puede ser posible, que se van a ir adaptando. Hay otras que no. Ese es el otro problema, ¿no? Que muchas personas, sobre todo las que viven en las ciudades, al irse a vivir al campo, les va a costar muchísima adaptación al campo para poder sobrevivir, ¿no? Ya no pueden obtener tan fácil los recursos comestibles, y la aventura de un grupo de personas que se dirija a una ciudad donde hay un grupo de zombies va a ser muy complicado. Ya eso lo puede mirar en las películas y eso es interesante de ese lado. Sin embargo, obviamente los alimentos, las provisiones van a seguir escaseando con el tiempo. Eso van a pasar meses, años, e incluso por eso yo digo, en un escenario de la vida real, no es que se dé rápidamente, ¿no? Sí, obviamente la pandemia se va a hacer muy grave, mucho más rápido que las películas, pero se va a ir extendiendo a lo largo de los años. O sea, al principio hay, como se dice, un pico de extensión, pero llega un momento que los pocos sobrevivientes que logran ser más fuertes que los demás, porque aquí implica mucho ese fenómeno del darwinismo social y que es el que sobrevive más fuerte, entonces son muy pocos de los que van a sobrevivir que realmente van a ajustar
un cambio en sus vidas. Entonces el contexto de vivir aislados, a diferencia de la cotidianidad, va a causar impacto. Esto va a pasar incluso con los animales. Solo veamos lo que sucede, por ejemplo, en lo que explicaba hace unos años el documental La Tierra sin humanos, ¿sí? Los animales que no son, que son muy, que por ejemplo, ¿cómo se dice esta palabra? Que normalmente son del cuidado de los seres humanos, no todos podrían sobrevivir de la misma manera porque muchos dependen de la alimentación del hombre, ¿no? Algunos seres humanos no tendrán una capacidad de autosuficiencia, ¿no? Es un punto importante porque es lo que han estado estudiando los científicos de la NASA para una eventual exploración a Marte, porque la supervivencia dependerá de que uno puede hacer cualquier tipo de trabajo. No todas las personas van a hacer el mismo trabajo, ya sea un trabajo del hogar, construcción de las estructuras para protegerse de los zombies, el trabajo del campo, la agricultura. Al principio no, ya si hay personas que han mantenido ese estatus de supervivencia, de hacer multitareas. Entonces eso es lo que va a dar como esa fuerza. Bueno, por otro lado, bueno, el tipo de zombie, ese era el otro punto, que nos muestran las películas por lo general. O era el zombie lento, o el zombie agresivo, que por lo general va a ser interpretado como una especie de episodio de violencia e histeria colectiva, donde va a haber mucha gente agresiva que se atacan los unos a los otros. Eso por un lado es un posible punto que se tiene en cuenta para la hora de la infección, ¿no? Porque ese es el punto clave donde va a decir qué es lo que le está pasando a este grupo de personas. Eso es importante, o sea, eso hay que aclarar. Pero realmente, para que se dé, digamos, una completa expansión al comienzo, va a ser muy, muy duro. De hecho, es tan complicado un ambiente en la vida real que lo que va a conllevar es que muy rápidamente los gobiernos van a caer, van a entrar. Aquí sí ya ocurre un fenómeno muy curioso, y es que aquellas zonas que controlen los gobiernos provisionales que queden en los apocalipsis zombies, donde construyan estos refugios temporales, van a imponer cierto tipo de reglamentos que va a cambiar mucho más a la sociedad. Vamos a recurrir a un momento en que la democracia se pierde en ese grupo de personas. Ya no van a haber digamos, el típico comportamiento de las personas como sociedad, y van a establecer algunos puntos que, por ejemplo, el videojuego de Last of Us, según la historia de la luciérnaga, toda la vaina, que más o menos entendí, que va a producir una lucha entre el pueblo sobreviviente y las autoridades. Es decir, que en este mismo caos va a producirse zona, ¿cómo se llama? No episodios, sino, como era el término que yo le iba a decir, donde se va a presentar un fenómeno de violencia, que va a ser por la imposición de nuevas formas de gobierno para imponer el orden, ¿no? O sea, lo que se va a buscar, en otras palabras, es la imposición del orden en medio de un mundo de caos. Más o menos lo que yo venía diciendo es que pues va a haber una connotación un poquito complicada con la sociedad, el fenómeno de una crisis social, porque no se tratan diferentes temas. Pero bueno, eso más o menos es lo que yo quería explicar. Bueno, yo diría que pues yo he hablado un poco más de lo que era el tema, entonces eso más o menos es el contexto del apocalipsis en la vida real, ¿no? Obviamente pues los videojuegos, las películas han mostrado muchas cosas que al final de cuentas son posibles, ¿sí? Al video. Y bueno, para finalizar ya el tema, aparte de todo ese contexto social de la relación entre las personas
y los ¿qué? Y las autoridades terminan deteriorando mucho la vida social, que básicamente, más allá del punto de que la sociedad se acabe con los zombies, la misma sociedad va a terminar acabándose como tal. O sea, es un fenómeno muy complicado. Las guerras internas, el racismo, la lucha por sobrevivir, son elementos que obviamente van a jugar un punto en la historia, ¿no? Y bueno, no, y es que igual, bueno, y como te comentaba, bueno, hacer los directos a veces en el día me queda a veces un poquito complicado por mis diferentes actividades, entonces eso es lo que yo he estado haciendo. Pero bueno, eso más que todo era lo que acabé más o menos de aclarar, más o menos era el tema, porque igual lo pensaba hacer un poco más largo, pero bueno, una cuestión de un problema aquí con la persona me tocó cortar. Y bueno, muchísimas gracias, Hernán. Bueno, este video pues obviamente hasta donde yo alcancé a hacer antes de la interrupción, pues eso básicamente era donde yo más o menos iba a terminar. Bueno, sí, de pronto lo que yo sí digo que en un ambiente apocalíptico con zombies, para finalizar, son muy pocas las que van a, incluso también la pandemia se puede beneficiar con que la Tierra, uy sí, claro, eso es importante, yo iba a decir, las pandemias pueden jugar un factor para cambiar mucho la cuestión del medio ambiente, eso sí es cierto, ¿sí? O sea, hay algo que de pronto yo veo siempre en un mundo como tal, es de que a pesar de que una tierra esté plagada de un ambiente un poquito complicado por la cuestión de los zombies, debería que de todas maneras no todas las regiones de la Tierra estarían afectadas, pero esas regiones que no son afectadas por lo general son zonas deshabitadas. En la geografía del mundo vendría a ser más o menos que solamente las áreas más pobladas son las que van a jugar un poco más el contexto de las zonas más afectadas, las zonas más alejadas, que son las regiones inhóspitas, zonas polares, zonas de montaña, pueblos alejados de toda la conexión de la civilización, las que pronto quizás al final de cuentas son las zonas de refugio más aptas. Bueno, muchísimas gracias a Hernán y muchísimas gracias a todos. Yo me despido y no es más, pues simplemente pues pensemos en cómo este tipo de pandemias se dan en el mundo. Y bueno, para agregar, yo solo quería decir que pues en un ambiente de zombies, la sociedad tiene que luchar por sobrevivir, ¿no? Va a haber un mundo caótico, anárquico, eso es lo que quería decir, pero son por lo menos un tiempo en el cual la sociedad va a tomar alrededor de un gran periodo de tiempo largo. En los primeros años va a ser tan caótico que los gobiernos van a colapsar por culpa de una pandemia. Afortunadamente, no como la pandemia actual, aparentemente no, pero cuando se trata de una sociedad al borde del apocalipsis, como en un escenario hipotético del como es el apocalipsis zombie, que suele ser, a diferencia de una pandemia tradicional, en el apocalipsis zombie la sociedad prácticamente va a colapsar mucho más rápido de lo que puede terminar colapsando con una guerra, porque se pueden alargar. Esos son elementos circunstanciales, ¿no? Pero créanme, la sociedad va a aplicar demasiado el darwinismo social, más que nunca, de manera más salvaje. No va a haber economía, no va a haber tecnologías tan sofisticadas, entre otros elementos, y básicamente la sociedad, la poca que sobreviva, no estoy diciendo que se va a hacer el 97% de la población, al menos va a sobrevivir un pequeño poblado, menos de la cantidad actual, eso sí es cierto. En teoría van a haber más zombies que humanos, pero estaría en un borde en que la población se va a reducir drásticamente con los años. Obviamente las películas exageran mucho, pero en el contexto de una sociedad es posible que, a pesar de todas sus circunstancias, la sociedad sí se pueda recuperar después de todo. Sin embargo,
la marca de por vida va a quedar con la existencia hipotética de estos zombies. Y bueno, eso era más que todo como para agregar algo adicional que me faltó en el directo. Y bueno, yo soy Black para Archivos Digital Comic Universe, el blog de YouTube. Recientemente esta otra parte fue parte de un directo. Y simplemente queda decirles que me pueden seguir en las diferentes redes sociales. Las pueden encontrar en la descripción del video. Tengo Discord, Instagram, Twitter, Patreon, 3 Facebooks, 2 canales principales sobre cómics. Y sobre todo también tengo mi canal de Twitch donde recientemente hice este directo. Bueno, y sigan siendo felices. Blajo les dice, transmisión fuera. Bye. Bien, ya cumplí mi misión aquí. ¿De qué misión está hablando? Usted no hizo nada. Ah, no. ¿Quieres ver más contenido de mi videoblog Archivos Digital Comic Universe by Black Hot sobre temas random? Pues simplemente suscríbete a mi canal, redes sociales en la descripción de este video. Y recuerda darle like y compartir en redes sociales mi contenido. Te invito a conocer mis canales Archivos Marvel 616 y Archivos DC Universe sobre temas Marvel y DC Comics. Encontrarán gratas temáticas de ambos universos. Y como siempre les digo, sigan siendo felices. Black Hot les dice hasta la vista.